carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer la palabra de Dios en la noche de hoy. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1. Sea el Señor glorificado. La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versículo 16. Que sea el Espíritu de Dios en la noche de hoy llenando cada una de nuestras vidas. Amén, Señor. Y que Dios nos inyecte fe, nos inyecte esperanza de vida. Somos bienaventurados en estar aquí en esta noche. Si el Señor viniera hoy, qué triste sería. Qué lástima sería para los que no están en la noche de hoy. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Que la iglesia vuelva a tomar la fuerza. Depende de su oración y de la mía. No podemos cambiarlo nosotros, es Dios el que cambia. ¿Evangelio? No, no es el Evangelio. La carta del apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 16. Habiéndola encontrado, el capítulo 1, el verso 16 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, todos juntos y en voz alta, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todos leemos de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Que añada a Dios bendición especial a cada uno. De adoración. Que el Espíritu de Dios en este día de domingo reine y bendiga cada una de nuestras vidas. Que Dios abra nuestros entendimientos. Amén. Amén. Abra nuestra mente. Amén. Para poder recepcionar la palabra de Dios que llegará a cada una de nuestras vidas por medio de la fe. Grande, maravilloso. En la noche de hoy hemos venido a inyectarnos de fe. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que se Exactamente. La fe es la certeza, la convicción, en la seguridad de las cosas que no vemos. Gloria a Dios. Él está aquí. Amén. Amén. Y todo lo que fue hecho, todo lo que vemos, todo lo que vemos en el mundo, en la tierra, fue hecho de lo que no se veía. Así es. Un acto de fe. El Evangelio es de fe. Amén. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. La Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar. Es imposible creer en Él. El que no tiene fe no puede ver la misericordia que Dios tiene para cada uno. El que no tiene fe no se da cuenta de los milagros maravillosos que a cada instante de nuestra existencia Dios hace en favor de cada uno de nosotros. Cada segundo es un milagro que, si nosotros le prestamos atención a nuestra vida, nos damos cuenta que en realidad lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido magnífico. Pero para poder ver lo que pasa en el hogar, lo que pasa en el trabajo, lo que pasa en la vida personal, lo que pasa con los hijos, lo que pasa en el hogar, para ver este milagro de Dios que es constante, fluye
destruye a cada instante, tenemos que tener fe para poder ver las cosas que son invisibles, hacerlas tangibles y de esta manera poder alcanzar el testimonio de nuestra real salvación por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús nos habla una y otra vez acerca de la fortaleza. ¿Cómo podemos ser fuertes? ¿Cómo podemos ser ganadores? ¿Cómo podemos ser más que vencedores en medio de todas nuestras dificultades? Si no creemos que Dios puede hacerlo con nosotros, ¿podremos tener fe? ¿Podremos creer que Dios lo hará con otro? De pronto, no nos alcanza la experiencia de la fe en nuestras vidas para poder creer realmente que en esta noche es una noche de gloria, es una noche de milagro, es una noche de bendición, es una noche de fortaleza, es una noche de respuestas, es una noche en que nos convocamos a la casa de Dios con el único propósito de que Él nos inyecte esperanza de vida para poder ver su gloria. El Evangelio, el poder del Evangelio. Así lo define el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hombre que nos deja un legado de victoria, que nos deja una enseñanza a los cristianos que nos atrevemos a caminar tras las pisadas del Maestro. La historia del apóstol Pablo, su experiencia personal, el currículum mismo del apóstol es envidiable para quienes caminamos tras las pisadas del Señor. Envidiable digo porque la verdad es que aunque deseáramos pasar por los momentos en que el apóstol Pablo vive, usted ni yo seríamos capaces de soportarlo, porque Dios conoce cada una de nuestras vidas y Él no pone más carga que la que cada uno de nosotros podemos llevar. Si Dios ve que usted no puede llevar 20 kilos y Él me conoce también a mí y sabe que yo no voy a llevar 15 kilos porque no voy a soportarlos, entonces Él es lleno de amor, lleno de misericordia y me saca los kilos que están de más y me deja la carga exacta en la que yo pueda llevarla, caminar y ser victorioso, llegar a la meta con ella. De repente nosotros los seres humanos entendemos mal lo que es el Evangelio. Creemos que estamos llamados nosotros a llevar la carga de toda la gente. El que nos cuenta un problema lo hacemos nuestro y nos amargamos y nos encerramos en el círculo del problema ajeno y de repente nos damos cuenta que ese problema que nos hemos hecho responsables sin tener la responsabilidad de tomarlo, nosotros voluntariamente, generosamente, filantrópicamente tomamos lo que no nos corresponde y comenzamos a llevar una carga que no nos permite caminar bien. Y la carga nos hace caer una y otra vez, no la nuestra, porque la carga que Dios ha puesto en nosotros, en nuestra vida, está equilibrada. El problema está en que nosotros nos echamos más cargas de las que debemos de llevar. ¿A qué nos manda el Señor? A través del Evangelio nos manda a llevar la carga de todas las demás personas. Llevar el problema del que tiene cáncer, del miserable, del pordiosero, de aquel que está en la cárcel, y cargar todo este montón de problemas que la sociedad tiene. ¿A eso nos mandó? No nos mandó
a echarnos más carga que la que tenemos nosotros que llevar. Lo único que tenemos que hacer es obedecer a Él en conformidad a la carga con responsabilidad que nos ha entregado. ¿Y cuál es? Orar los unos por los otros. Orar por los que están necesitados. Orar por el que está enfermo. Orar por aquel que está en pobreza. Orar por aquel que está en discordia y en problemas. Orar. A eso nos llamó el Señor. Y cuando nosotros oramos, Él nos dice en tu oración, carga con esa mochila, aunque sea la rastra, tienes que llevarla 1000 veces no. Él nos dice que nosotros debemos de orar y entregarle a Él todas nuestras cargas. Cada persona que está en la vida y que tiene un problema en particular, sea creyente o no, debe venir a Cristo y descargar su problema a los pies de Jesús. Él le hace diariamente una invitación a través del Evangelio. Y nos dice, echa sobre mí tu carga, yo te la voy a llevar. Cuando nos piden oración, nos están pidiendo que llevemos la carga de las familias. Cuando nos piden oración, nos están diciendo, por favor, ¿por qué no interceden delante de Dios en sus oraciones? Me ayudan a orar por el problema de mi hijo que está enfermo, el problema de mi familia, mi problema que llevo yo, que es una enfermedad que tengo y que ayúdenme a orar para que Dios la saque. Ayúdenme a orar para que el Señor me dé sabiduría, para que el Señor me dé entendimiento, para que Dios me ayude a caminar tras las pisadas del Maestro. Ayúdenme a orar para que mi familia que no conoce a Cristo pueda venir a Jesús. No nos dice que nosotros tenemos que cargar con ese problema. Nos dice que tenemos que orar. Esa es nuestra obligación cristiana. Orar, interceder, oraciones intercesoras por cada una de las necesidades de los hijos de Dios y de los que no son hijos de Dios. Porque si oramos, veremos la gloria de Dios. Porque aquí se suscita otro problema. Nosotros como hijos de Dios llevamos los problemas de todo el mundo. Queremos nosotros cargar la cruz de todas las personas. En consecuencia, de pronto no podemos llevar la nuestra, se hace muy pesada, tampoco podremos llevar la de los demás. Ahora, el Señor Jesús le habla y le dice a la gente, a todo el mundo, cuando alguien nos pide la oración para interceder por sus problemas y enfermedades, nos está pidiendo que roguemos a Dios. Sin embargo, de repente aquellos que nos piden que oremos y que nos pelamos las rodillas en la iglesia, la cadena de oración, las semanas Dorca, en las reuniones generales, en las reuniones personales en el hogar, oramos por todas estas necesidades y los que están necesitados, los que necesitan la oración, no la practican, sino que consideran que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la obligación de orar por sus problemas y que Dios tiene la obligación de intercesores. Interceder significa ayudar al que está necesitado en oración, en clamor delante de Dios, para que Dios corte el problema, para que Dios responda realmente el problema y la iglesia pueda ver la bendición de Dios en la vida en respuesta a nuestras necesidades. Somos nosotros los que tenemos. Si yo tengo un problema que me angustia, que me complica, y yo vengo a usted y le digo, amados hermanos, tengo un tremendo problema que no me deja tranquilo, quiero que ustedes oren para que Dios lo solucione, y ustedes oran por mí,
por el problema. No les cuento el problema porque no tiene relevancia contar el problema. A nadie le interesa saber mi problema. Lo que le interesa es saber que está orando por el problema que tengo. Y usted ora y le dice: Señor, permite que mi pastor sea solucionado el problema que tiene. Y usted ora y clama todos los días. Y yo, que soy el necesitado, que tengo el problema encima, me echo airecito. No oro, no clamo. Y me confío de que toda la iglesia está orando y que Dios tendrá que responder la oración de los justos. ¿Y por qué no veo yo la solución de mi problema personal cuando la iglesia ora? Es porque yo estoy carente de clamor. Es porque yo soy el que tengo que orar. Si yo estoy enfermo o usted está enferma y va al médico, el médico le da una receta, sea una inyección o para tomar un remedio o pastilla para tomarla de forma oral, y que usted esté enfermo pero no le gusta inyectarse ni tampoco le gusta tomar remedio para no contaminar el cuerpo. Entonces toma los remedios y viene a mí y me dice: ¿sabe, pastor? El médico me encontró que tenía este problema, tengo un problema bastante grave, complicado, y me dio esta inyección para ponerme, me dio también estas pastillas para ayudarme, porque esto lentamente lo va a ir eliminando. Pero yo no me gusta la inyección y tampoco me gustan los remedios, porque no tomo muchos remedios. ¿Por qué no se los toma usted por mí? ¿Se da cuenta? ¿Por qué no se lo toma usted por mí? Y yo le digo: re buena persona, yo con usted le digo: ya, denme los remedios y me la inyección a la noche, voy a pedirle a Sonia que me ponga la inyección, y desde esta misma medianoche me empiezo a tomar todos los remedios que le correspondía tomarlo a usted. ¿Usted cree que va a sanar? ¿Que va a tener respuesta? No. No, porque usted no se tomó el remedio. Y usted cree que ese remedio que le diagnosticaron a usted por su enfermedad, a mí me va a hacer bien. No, me va a enfermar, porque no es el medicamento que a mí me corresponde. Pasemos este mismo ejemplo al plano espiritual, al plano de Dios. Lo pasamos. Pongámonos en el supuesto: usted es el que tiene la necesidad. La iglesia es la que tiene la necesidad. Necesito que mi marido cambie. Necesito que mi matrimonio se estabilice. Necesito que mis hijos sean transformados. Necesito, Señor, que tú bendigas mi vida. Yo necesito que tú me llenes del poder de tu gloria. Usted lo pide. Pero si usted no ora, seguirá siendo la misma. No tendrá respuesta ninguna en relación a lo que pide. Por eso que la iglesia se ha debilitado. Cuando hablo de iglesia, estoy hablando de usted y de mí como personas. No estoy hablando del templo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, piedras vivas, gente que le late el corazón, el alma y el espíritu a través de la palabra de Dios. Es por eso que la iglesia se ha debilitado. Es por eso que cuando alguien llega y dice: no, yo llevé un enfermo a esa iglesia y ahí en la iglesia no se sanaron. El pastor gritó, el pastor le puso la mano encima y lo reprendió, le movió la cabeza, hizo montones de cosas y sigue siendo el mismo enfermo. Pero es mi responsabilidad. Yo estoy haciendo lo que a mí me ordena Dios. Poner las manos sobre los enfermos. Yo creo que Dios es un Dios de milagros. Yo creo que Dios puede operar el milagro. Yo creo que Dios lo puede sanar. Yo pongo en práctica toda mi fe. El problema está en que el enfermo no ha creído. Ese es el problema. El enfermo no cree. ¿Sabe por qué no cree? Porque no le hemos presentado primero a Cristo. Hemos invitado al enfermo. Han venido las personas necesitadas a la iglesia y le hemos mentido. Le hemos dicho: si usted va a la iglesia, usted va a ser sano. Si usted va a la iglesia, usted va a encontrar trabajo. Si usted va a la iglesia, usted va a ser feliz. Si usted va a la iglesia, y le mentimos a la gente, y la gente viene creyendo a lo que le estamos diciendo, que entrando solo a la iglesia y sentarse aquí,
ellos van a ser felices y van a estar contentos y que Dios les va a abrir todas las puertas de la bendición. Tampoco es verdad. Le estamos mintiendo. ¿Y sabe por qué le estamos mintiendo? Porque no nos dice el Señor que debemos de presentarle a ellos primero las cosas materiales. Él nos dice, preséntame a mí. Dile que yo soy el perdonador. Dile que si vienen a mí, les daré vida eterna. Dile que si vienen a mí, su alma será enriquecida. Dile que si vienen a mí, cambiarán sus vidas. Dile que si creen en mí, vienen a mí, yo los bendeciré una vez que me hayan recibido a mí como el Salvador personal. Y una vez que hayan recibido a Cristo y se hayan llenado de Cristo y vayan conociendo el poder de Cristo e instruyéndose como discípulos en la palabra de Dios, Dios, en la medida de su fe, irá abriendo las puertas, irá bendiciendo, derramando bendición sobre bendición para la gloria de su nombre. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Se han preguntado por qué de repente decaemos en la fe? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo bien las cosas. El Señor Jesús se lo dijo en el Evangelio. Hasta ahora, nada me habéis pedido. Es verdad, sí. Pero le dijeron, pero ¿cómo nada te hemos pedido, Señor? Te estamos pidiendo todos los días. Es que el Señor le dijo, nada realmente me habéis pedido a mí. Habéis pedido para gastar en vuestros deleites, para disfrutar de la carne. Me habéis pedido todas estas cosas de la tierra que son perecederas, pero no me habéis pedido que yo te llene del poder de tu gloria, del poder de mi gloria, que yo entre en ti, que me haga dueño de tu vida. Y cuando Él se haga dueño de nuestra vida, todo cambiará. Reprenderemos espíritus inmundos y saldrán. Las tinieblas retrocederán. Los enfermos estarán en agonía. A lo mejor van a traerlo aquí al filo mismo de la muerte y vamos a orar todos unidos en el mismo espíritu, poniendo la fe, y la muerte huirá y se levantará el muerto. Eso es el Evangelio. Esa es una buena noticia. El Evangelio es una buena noticia. Eso significa Evangelio, buena noticia. Y la buena noticia es que cada uno de nosotros somos parte de esta bendición. El apóstol Pablo añade diciendo, no me avergüenzo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio yo conozco que es poder de Dios. Primero, para bendición material, para puertas de trabajo, para sanar las enfermedades. Primero. Eso fue lo que dice. No, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Primero, salvación. Primero, perdón. Primero, aceptación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hace excepción. A todo aquel que cree. Fíjense que la mujer cananea vino ante Jesús. Era una extranjera, no tenía nada que ver con el judaísmo. Y esta mujer era desechada de la sociedad simplemente porque era una mujer cananea, era una mujer de color. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó con ella? Dicen que de pronto viene a Cristo, y cuando vino a Jesús, dice que la mujer cananea le pide al Señor, ¿por qué no sanas a mi hija que está agonizando en mi casa? ¿Por qué no la restauras, Señor? Le dice la mujer. Jesús le contestó y le dice, ¿sabes una cosa, mujer? No me está permitido darle el pan de los hijos de Dios. Qué fuerte lo que le dice, ¿eh? No está permitido dárselo a los perrillos, a los perros. No es para ti, es para los hijos de Dios. Los hijos de Dios comen del pan de la vida. Le dice. Cuando Jesús le dice eso, la mujer se llena de fe. En vez de ofenderse,
el corazón se llena de fe y lo mira y se humilló delante de él. Sí, Señor. Y le dice: Señor, yo sé que como cananea y como no judía, yo sé que no está permitido que yo coma de ese pan de la sanidad. Pero también quiero decirte que los perrillos se alimentan de las migajas de pronto que caen de la mesa de sus amos. Así es. Yo quiero comer siquiera de esa migaja, Gloria. le dice la cananea. Gloria. Y Jesús la mira y dice, se siente sorprendido, impactado Jesús, y le dice: ni en Israel, ni en mi pueblo he hallado tanta fe Gloria a Dios. como he hallado fe en ti. Gloria a Dios. Como la mujer creyó, no estaba la niña ahí, le dijo la palabra de fe. La palabra de fe mueve montañas. Amén. Le dijo: vuélvete a tu casa porque tu hija está sana. Gloria a Dios. La mujer se levantó, fue, caminó a la casa, y cuando iba llegando a la casa encontró que la niña que estaba agonizando estaba jugando con los demás, y le salieron a decir: la niña está viva, sanó de un momento a otro. Y pregunta: ¿y a qué hora fue? Justo en la hora en que Jesús le había ordenado al espíritu de muerte salir de ella. Eso es el Evangelio, una buena noticia. Gracias, Señor. Ahora, Bendito tu nombre. ¿se avergüenza usted del Evangelio? No, Señor. No nos avergonzamos del Evangelio. Sin embargo, de repente hay gente en el camino que nos sale, queremos y nos quieren dejarnos en ridículo con respecto a discutir en concerniente a la palabra de Dios. Yo soy uno de los que recomiendo: no discuta con relación a la palabra de Dios. No discuta de ella. Porque si usted discute con alguien, sea este otro creyente que se cree saber más que los demás, o con un escéptico, o con un católico, o con un testigo de Jehová, o cualquier filosofía religiosa, usted echa a discutir, usted está haciendo que la palabra de Dios se haga verdad. ¿En qué? En que cuando Jesús le dice: no echéis las perlas a los puercos, a los cerdos, porque lo único que harán será pisotearla y despedazarlo y ensuciarlo. No tengáis discusión, porque lo único que hará el diablo va a ser robarle la bendición y hacerle creer que tuvo victoria cuando la palabra de Dios ha sido simplemente pisoteada. No discutamos. Hablemos bien de Cristo. Hablar de Cristo significa enseñarles que Jesús es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Eso es el Evangelio. Amén, Señor. Y en el Evangelio no nos dice que usted y yo tenemos que convencerlo. Selecciona palabras, busca el diccionario, lee muchos libros, anda a los institutos, muévete por todos lados, ten un bonito vocabulario, bonita palabra, para que llegues a ellos, convéncelos con ellos. Tú tienes que convencerlo. No, tampoco nos dice así. Él nos dice: vayan por el mundo y prediquen mi evangelio. Hablen de mí. Amén. ¿Me entiende? Amén. No nos dice: ustedes tienen que convencerlo. No. Dice: prediquen el evangelio. El que creyere a la predicación que ustedes están diciendo, hablando de mí, el que creyere, este será salvo. Gloria a Dios. Amén. El que no cree, el que ataca, el que quiere ridiculizarlo, no cree, se perderá. ¿Me entienden? Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo de mi evangelio. Hoy día vivimos en un ambiente de problema espiritual. El diablo ha venido para turbar nuestras mentes. Y cuando el diablo logra turbar nuestras mentes, nos aparta del objetivo de la verdad. Nos aparta del Evangelio. Y el Evangelio no es una persona.
El Evangelio es Cristo. Gloria a Dios. Por eso que habrán muchos que dicen, yo soy evangélico, pero caminan perdidamente, hacen lo que quieren con su vida, blasfeman contra Dios en sus actos, ofenden a todo el mundo, dan malos ejemplos por donde van, escandalizan a la gente. Y los que predicamos el Evangelio, los que llevamos la palabra de fe en el caminar, nos encontramos con las bofetadas del enemigo cuando nos dicen, yo conozco a un evangélico que tiene estas cualidades, tiene esta otra, y tiene esta otra, y tiene esta otra, y tiene esta otra, y es un escándalo. Yo conozco a un evangélico. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios? ¿Cuántas veces no le ha tocado hablar, escuchar ese tipo de cosas y le ha dado como vergüenza? Vergüenza de ser evangélico. Pero nos ha puesto en el lugar que ese que dice ser evangélico no es evangélico. Sí. Puede caminar como evangélico, puede tener peinado de evangélico, usar corbata como evangélico, puede hablar como evangélico, puede vestirse como evangélico, pero no es evangélico. El apóstol Pablo escuchaba los hermanos de Roma. Por eso nace este mensaje de Pablo, estos dos textos que encierra esta palabra. No me avergüenzo del evangelio, porque vinieron unos hermanos de Roma, de la iglesia de Roma, para decirles que habían algunos cristianos que se habían convertido en Roma y luego se habían salido de la iglesia y siguieron viviendo una vida perdida, armando escándalo y haciendo que la gente mirara a estos y hablaran en contra del evangelio. Pero como tienen una Biblia, la han leído o han escuchado el mensaje, entonces saben textos de memoria y la desarrollan en conformidad a su criterio. Y teniendo todo este conocimiento, tienen malas formas de vida, tienen mal caminar, escandalizan a todo el mundo. Y cuando nos ven a nosotros que predicamos el evangelio, entonces dicen, esos son los canutos. Canutos nos dicen a nosotros que en Chile, porque el primer predicador que llegó aquí fue Juan Canut de Tebón, y bueno, nosotros los chilenos siempre hablamos de repente cosas que no tenemos que hablar. Vamos a ir a escuchar al Canuto predicar, en vez de decir Canuto, vamos a escuchar al Canuto y quedamos como Canuto. Pero era un excelente predicador. Esos son los que van a la iglesia. Y es por eso que la gente no ha venido. Cuesta mucho ganarse un alma en este tiempo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer nosotros? Este remanente de Dios, este renuevo, tenemos que aprender, como dice el salmista, a guardar silencio y esperar en Jehová, porque Él hará. Y abrir nuestra boca exclusivamente para decirle a los pecadores que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Yo conozco un evangelio de poder. Amén. Amén. Y le he transmitido a usted un evangelio de poder. Tenemos que hacer una diferencia, marcar la diferencia entre los que estamos en la iglesia y los que no están. Bendito tu nombre. Los que no están vivirán siempre una vida agradable, siempre se echarán airecitos y caminarán como que no tienen ningún problema, porque el diablo los tiene bendecidos. Los que estamos en la iglesia, los que peleamos la batalla de la fe, los que luchamos, los que venimos todo el tiempo, los que estamos llorando ante la presencia del Señor, ponemos el cuerpo en sacrificio vivo. Estos que están peleando la batalla son los que tenemos problemas, quedamos sin trabajo, viene alguien y nos roba, otro nos calumnia, nos miran mal, tenemos problemas de rebeldía de repente con los hijos, tenemos montones de problemas. ¿Por qué tenemos esos problemas? Porque lo único que quiere el diablo con eso es hacernos caer, es hacernos tropezar, debilitarnos. Pero no lo podrá hacer porque el evangelio es poder de Dios, es salvación, es fortaleza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora termino diciendo, porque ahora aquí en el evangelio, habiendo conocido el evangelio de Jesucristo, la justicia en el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito en la Biblia, mas el justo por su fe vivirá. Aquí dice por la fe vivirá.
En el libro de los Hebreos dice, por su fe vivirá. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, los Romanos, Tesalonicenses, Colosenses, les dice, ustedes como iglesia deben vivir por su fe, no por la fe. ¿Me entienden? Amén. No por lo que Dios ha hecho en mí. Yo le puedo contar montones de testimonios y yo tengo mucha experiencia con Dios y se la puedo contar para edificación, para fe, para que usted tenga fe, para que usted experimente. Pero usted no puede vivir por la experiencia que yo he vivido. Usted tiene que vivir por su fe. Amén, Señor. Usted tiene que poner en práctica su fe. Usted tiene que vivir la experiencia personal suya, para que cuando predique el Evangelio no tenga que usar el testimonio de otro, sino que diga, Cristo cambió mi vida. Soy testigo de un día estaba enfermo, estaba pero muy mal y clamé a Dios y vino Él y me fortaleció. Un día no tenía nada, todo el mundo parecía venirse encima y cuando menos pensé Dios me abrió una puerta. Estaba tan triste y cuando estaba en la tristeza la mano de Dios me consumió y cambió mi lamento en baile. Esa es la experiencia. ¿Me entiende? Por eso que cuando yo recomiendo y digo, hermano, usted tiene que predicar la palabra, no imite a nadie. No imite. No le copie a otro. Usted tiene carácter, personalidad y tiene el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en usted, de su boca fluirán. La Biblia dice, correrán Así es. ríos De agua viva. de agua viva. Gracias. Por eso que en el Evangelio, el Evangelio se revela por fe. A usted le fue revelado el Evangelio por fe. Gloria a Dios. A mí también por fe. Amén, Señor. Ahora que conocemos el Evangelio por la fe, vivimos por la fe. Así es. Para entenderlo mejor, usted ha venido esta noche al culto. ¿A qué hemos venido? A nutrirnos en la palabra de Dios. He creído el Evangelio, la revelación de la palabra por fe. Ahora, para que la fe se haga fuerte, la fe se haga mayor y sea más grande, le estoy predicando la palabra de Dios, enseñando, adoctrinando, Fe. ¿para qué? Para fe. Díganlo, pues. Para fe. Dice tu Le estoy inyectando fe. Le estoy inyectando palabra de vida. La fe viene por el oír Amén. y el oír la palabra de Dios. Ahora, cuando entendemos, lo entiendo por fe, me lo ratifican para aumento de mi fe, entonces nos reunimos todos como esta noche de domingo y como hijos de Dios todos vivimos por fe. Estamos aquí por fe. Creemos que Él está aquí. Que Dios le bendiga. ¿Sabe que usted es un poderoso predicador de la palabra? Gloria a Dios. Que usted tiene poder de Dios. Que usted es un transmisor de palabra de vida. No tiene que hablar lo que otros dijeron. Tiene que hablar lo que nace de su corazón. Aprendamos del apóstol. El apóstol Pablo sabe lo que nos enseña. Donde él iba, era el apóstol Pablo, era un hombre experimentado, tremendamente educado, sabía idiomas y dialectos en su época. Era muy influyente en el gobierno de Roma y en el gobierno también de los judíos. Era una persona criada a los pies de Gamaliel, el más grande filósofo de toda la historia, el filósofo griego llamado Gamaliel. Tremendo el apóstol Pablo. Era de una familia de una muy buena posesión económica. Él era una persona heredera de toda la riqueza de su padre. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, toda mi educación, todo mi conocimiento, toda mi riqueza, la tengo por basura. No es que haya sido basura. Él usa el término para quitarle un poco de importancia a todas estas cosas materiales que podían haberlo atado en la tierra. Lo tengo todo por basura. Porque para mí, desde el momento en que conocí a Cristo, Gloria a Dios. Él vive en mí. Amén. Y todo esto pasa a segundo plano. Gracias.
El apóstol Pablo sabe, desde el momento en que se convierte a Cristo, cada vez que tenía que hablarle a la iglesia, ¿sabe lo que hacía? ¿Sabe cómo empezaba? ¿Cuál era su preámbulo para el mensaje? Para entrar en la palabra, su testimonio, su experiencia.